Bienvenidos a un programa más de Diario de una Familia Católica. Y el día de hoy estaremos viendo si un laico puede tener apostolados. Claro que sí. Todos los laicos podemos tener apostolados y muchos apostolados. Podemos servir en muchos lados. Decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo es el Rey que vino a servir y no a ser servido. Si nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es un Rey que vino a servir y no a ser servido, pues ahí están todas las respuestas. Todos estos eslogan que hoy nos quieren vender en Instagram, en todas las redes sociales, de que tenemos que ser empoderados y de que tenemos que buscar que nos sirvan, pues es una mentira del maligno, y nuestra principal misión y función aquí en la tierra es servir a Dios y al prójimo. Entonces, cuanto más yo pueda servir, cuanto más estoy haciendo lo que Dios necesita de mí. Claro, todos tenemos diferentes dones, talentos que el Señor nos ha dado precisamente para que los sirvamos y no nos sirvamos de ello, sino que podamos nosotros ponerlo completamente al servicio de Dios y del prójimo, que claro, eso también puede representar un ingreso económico, el sustento de nuestra familia, pero eso no quiere decir que nos vamos a enfocar solamente en eso para tener yo y yo y yo y yo. No, todo siempre con su justa medida. Siempre hay que buscar el tiempo para poder servir a los demás, tener diversos apostolados. Creo que también puede surgir otra pregunta, es que yo estoy casado, yo no tengo tiempo, tengo hijos, etcétera. Hay muchísimos tipos de apostolados que podemos realizar, tanto en nuestra vida de casados, de padres, tanto si eres un soltero, si estás discerniendo tu vocación. Hay muchísimos apostolados que podemos hacer. Un apostolado bien facilito y bien bonito es servir en nuestra parroquia. A muchos se nos puede dar esto de servir en la parroquia, sobre todo si vives cerca y si eres una persona que acude seguido a tu parroquia, no solamente los domingos, pues estaría bien padre que nos apuntáramos en el grupo de liturgia para poder leer las lecturas o ver en qué le podemos ayudar al padre, o en una misa, ¿no? Simplemente estás en una misa y no hay quien lea, no hay quien junte las limosnas, no hay quien le esté ayudando al padre. Entonces podemos nosotros servir de esa manera. Me paro, me acerco a leer las lecturas, regreso a mi lugar, o si no hay nadie que recoja las limosnas, o también si yo ya quiero tener este apostolado ya de planta, pues puedo unirme a los grupos que hay en mi parroquia para ver en qué puedo servir, en cuáles de los grupos puedo servir, porque también pues está también está el apostolado del coro de la Santa Misa, ¿no? Hay muchísimas misas, entonces no se peleen. Hay muchas misas para que podamos cantar en distintas misas, o en una, por lo menos los domingos, pero de que podemos servir, podemos servir. También se solicitan muchos catequistas. Hoy en día es un apostolado que se ha visto muy disminuido precisamente por esta falta de fe, también por la falta de preparación, que mucha gente pues no sabe cómo dar catequesis precisamente porque no conoce su fe, pero pues eso se soluciona aprendiendo, eso se soluciona echándole un vistazo al catecismo, pero al gordo de la Iglesia Católica. Se soluciona estudiando, viendo videos en YouTube en los cuales nos pueden ayudar a la preparación para ser un buen catequista. Hay muchísima información hoy en día la cual podemos acudir para poder realizar estos apostolados hermosos. Yo los invito muchísimo a que se acerquen con su párroco y que le pregunten en qué puedo servir. Y créanme que va a haber más de una cosa en la que puedo servir, puedo ser útil, no precisamente teniendo los maravillosos dones, cosas pequeñitas, ¿no? A lo mejor el padre dice, bueno, la verdad es que esta semana no tengo quien me eche la mano limpiando el templo, no tengo quien me eche la mano limpiando las bancas. Hay muchas maneras en las que yo puedo servir en mi parroquia. Otro apostolado bien bonito es cuidar de los enfermos. Hay siempre en una comunidad enfermitos, lamentablemente, pero Dios así lo necesita y lo permite, o también en la familia. Entonces, si hay algún enfermo en mi familia, también preguntarle en qué le puedo servir, le puedo ayudar en algo, puedo compartir tiempo con usted, necesita que le lleven la comunión, para decirle al sacerdote para que pueda ir él o el ministro extraordinario de la Eucaristía, o ver de qué manera podemos servirle, ¿no? A lo mejor necesita que limpie su casa, a lo mejor necesita simplemente que estés platicando con él a un ladito.
Hay muchas cosas que podemos hacer y es algo bien, bien hermoso que llenan mucho el corazón. Y luego uno de esos apostolados sale más inflamado del corazón de lo que había entrado. Es decir, sale llenísimo y uno dice, yo fui a servir y siento que el que ha sido ayudado soy yo. Entonces es algo muy hermoso que llena de mucha alegría cuidar a nuestros enfermitos. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Hay muchísimos testimonios de santos como la Madre Teresa de Calcuta, como San Ignacio de Loyola, como San Damián, que ellos se adentraron a servirle a enfermos de graves, graves enfermedades y ellos salieron totalmente sin ninguna enfermedad hasta que el Señor lo permitió. Por ejemplo, de San Damián, que murió de lepra, pero ya después de muchos años de haber vivido con los leprosos en la isla, me parece que estaba ya en Hawái, y él salió ileso muchísimos años hasta que el Señor así lo quiso, que él muriera de lepra como sus hermanitos. Pero no tengamos miedo de servir a los enfermos, siempre pues con los protocolos, con los cuidados, con la prudencia, pero sin causarle rechazo a nuestros hermanos enfermos. Eso es lo peor que podemos hacer, rechazar a nuestros hermanitos enfermos, porque a lo mejor yo voy a ser uno de esos, quién sabe. No sabemos Dios cuándo quiera eso, si así lo quiere. No hay que rechazar a ninguno de nuestros hermanos enfermos, porque ahí está Cristo. Decía el Padre Pío que en los pobres está Cristo, que en los enfermos está Cristo, pero que en los pobres y enfermos está doblemente Cristo. Entonces siempre que vayamos a cuidar a un hermanito enfermo, ahí está Cristo vivo. Si tú dices, es que yo no puedo salir de mi casa, no tengo tiempo o tengo mucho trabajo, pues hay otros apostolados que podemos hacer desde donde estemos, y es rezar por enfermos, por los pobres, por los migrantes, por los presos, por los drogadictos, por los bebés, por los niños. Podemos rezar por todas las personas que lo necesitan. Podemos unir todas nuestras actividades, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros apostolados, todo lo que realicemos en el día lo podemos ofrecer por todas estas causas, por todos los enfermitos, los pobres, los ancianos, los moribundos de este día. Podemos unir todo lo que hacemos y de esa manera, así yo puedo realizar este apostolado por todas estas causas desde donde yo esté. No me tengo que mover y es algo muy hermoso. Otro apostolado que también se puede realizar donde quiera que estés, ya sea trabajando, ya sea estudiando, ya sea en tu casa, es si yo me entero de alguna noticia, ya sea por internet, en la televisión, de algún difunto, de algún preso, de algún accidente, de algún enfermo, o si yo escucho una ambulancia en la calle o voy en la carretera y veo una ambulancia o veo un accidentado o que alguien falleció, yo puedo rezar inmediatamente un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por esa persona o por esa situación. Es decir, en las noticias yo estoy escuchando que hubo un incendio en una fábrica de tal lado, pues yo me detengo a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Las noticias que el Señor permite que yo me entere no es para ser juez de lo que estoy viendo o para chismear o para tener un momento de ocio. Siempre que el Señor permite que yo vea un accidente, que yo escuche una ambulancia, que yo vea una noticia fuerte de esta índole, es para que yo me ponga a rezar. Nunca de los nunca hay que emitir un juicio sobre algo que yo estoy viendo en la tele, que un preso, nadie me puso de juez y no tengo yo por qué estar aventando víboras y serpientes, porque solamente el Señor puede juzgar a ese hermanito. Lo que a mí me toca es rezar por su conversión, y de esa manera voy a tener un apostolado bien hermoso, trabajando para el Señor y para otros hermanitos. Así le hacía Santa Teresita del Niño Jesús y muchos santos que desde donde estaban, ellos rezaban por aquellas situaciones que ellos se enteraban, ¿no? Muchas veces no podían hacer nada, muchas veces no podían salir de su claustro, pero sí podían fervorosamente interceder por estas personas. Podemos ser grandes intercesores donde sea que estemos. Entonces ya sabemos. También una vez una señora me comentaba que ella conoció la situación de un sacerdote que había tenido una caída, ¿no? Es decir, que había cometido un error. Y yo le comentaba, señora, el Señor le ha permitido enterarse de esta situación con nombre y apellido del sacerdote para que usted rece por él.
Nunca hay que ponernos de jueces ante ninguna situación y ante ningún hermanito, porque solamente Dios sabe por lo que está pasando. Otro apostolado que va también desde el lugar donde sea que yo esté es ofrecer sufrimientos, ofrecer limosnas, ofrecer oraciones, todo por las benditas almas del purgatorio. Es un apostolado hermoso, es un apostolado muy especial, porque bueno, les hablaba sobre ofrecer todo lo que yo haga y oraciones por la iglesia caminante, la iglesia que está aquí en la tierra, pero hay que ofrecer también por la iglesia purgante, que son las almas del purgatorio. Es algo muy hermoso y las almas del purgatorio nos ayudan tanto y son tan agradecidas que ellas interceden por nosotros en la hora de nuestro juicio final. Es un equipo, somos una gran familia. Entonces hay que rezar por nuestras benditas almas del purgatorio. Un apostolado que también se ha perdido mucho, lamentablemente, pues por la ignorancia, ¿no? Ya no les llamamos almas del purgatorio, ahora son fantasmas. Entonces, ¡ay, un fantasma! No, es un alma del purgatorio que necesita intercesión, necesita oración. Entonces, no se espanten si soñaron a su abuelita, si soñaron a alguien que acaba de fallecer. Lo que está pidiendo esa persona son oraciones. Y si también ven algo o alguien en su casa, tampoco se espanten. Recen un rosario por esa alma que está vagando y no tiene descanso aún. Otro apostolado que puedo tener también muy a la mano, y eso puede ser de diferentes tipos y maneras porque ninguno de nosotros somos iguales y el Señor nos ha dado diversos dones y talentos, es precisamente servir con nuestros dones y talentos, preferentemente sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si yo sé coser ropa, soy confeccionista de ropa y pues de eso me mantengo, pero también si veo que alguien no tiene dinero, si alguien está en una necesidad o si están pidiendo dinero para recabar de alguna enfermedad, lo que sea, yo puedo servir con mi trabajo, puedo donar mi trabajo, puedo ayudar con mi trabajo. Tenemos tantos dones que podemos servir. También, por ejemplo, no me gusta ponerme de ejemplo, pero bueno, si yo tengo una cámara, si yo sé hacer audiovisuales, si yo tengo el don de oratoria, ¿por qué no hacer un apostolado como este? Ser un youtuber católico. La verdad es que no es algo que a mí me encantaba la idea de hacer, pero si el Señor me ha dado todas las herramientas y los dones, ¿por qué no hacer esa caridad, ese servicio a los hermanitos que de repente no tienen acceso a esta información? Y no es porque yo sea muy brillante y sepa todo, no para nada, sino que de lo poquito que el Señor me ha permitido conocer, compartirlo con ustedes, con los dones y las herramientas que tengo. También, como desde hace muchos años me dedico a los audiovisuales, tengo un apostolado que pueden encontrar también aquí en la cajita de descripción, de hacer fotografía católica. Y esa fotografía católica en esta página que se llama Catopic, pues pueden tener acceso gratuito a ella. También si quieren conocer un poquito más de algunos apostolados que realizo, aquí en la cajita de descripción lo pueden encontrar. Todos podemos realizar apostolados. Un apostolado muy importante, muy valioso, que a lo mejor uno piensa que no es apostolado, pero claro que lo es reciclar. Estamos hablando de cuidar la tierra que el Señor nos dio. Y si nosotros no cuidamos este hermoso planeta que el Señor nos ha confiado, pues entonces ¿en qué vamos a vivir? Y yo lo que les recomiendo muchísimo es que separen la basura, separen los plásticos, si pueden separen cartón, si pueden separen latas, lo que llegue a su basura es muy valioso porque así cuidamos el planeta. Y otros hermanitos también pueden vender el cartón o pueden vender las latas o pueden vender el plástico y se pueden ayudar de eso. Cuidar el agua también, estar cuidando todos los grifos de la casa y abrirlos solamente para lo que se necesita y en el justo momento. Hay que cuidar muchísimo el agua. Entonces, podemos realizar muchísimos apostolados, podemos ayudar en todos lados y servir. Esto no es cuestión de si soy consagrado o misionero o si tengo tiempo o no tiempo. El que quiere, puede. El que quiere puede servir y eso es algo muy hermoso y de lo cual nunca nos vamos a arrepentir. Ahí están las obras de misericordia corporales y espirituales. Son 14. Entonces, elige una, elige dos, elige las 14 para servir
a Dios y al prójimo. Y yo quiero platicarles de ejemplos bien bonitos de beatos y santos que han realizado apostolados siendo laicos. Es algo bien hermoso, porque todos estamos llamados a la santidad. Nunca hay que perder la esperanza y decir, bueno, es que yo no soy monjita, yo no soy sacerdote, yo no soy misionero y por eso no puedo ser santo. Claro que no. Todos estamos llamados a ser santos. Y ahí les va alguno de estos ejemplos. Está el matrimonio Ortiz Landázuri. Ellos son españoles, son del Opus Dei y buscaron a Dios en el trato mutuo, en el cuidado de sus 7 hijos, en las relaciones sociales y en el desarrollo de su trabajo, y buscaron realizar la clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Se trataba de una iniciativa promovida por el mismo fundador del Opus Dei, que fue San José María Escrivá de Balaguer. Otra laica católica fue Gertrudis Detzel, que a través de su fe ferviente y ejemplo de vida ha influido en el desarrollo de las vocaciones sacerdotales y monásticas. Ella es de Kazajstán. ¿Y qué pasó con ella? Que bueno, con esta represión soviética que existía en su época, pues las vocaciones se vieron muy mermadas. No se encontraba mucho ver monjitas o sacerdotes porque eran reprimidos y perseguidos. ¿Y qué pasaba? Que ella, a través de su fe, de su ejemplo de vida, de su evangelización, promovió mucho las vocaciones. Fíjense, siendo laica. ¡Qué hermoso! También está Enrique Ernesto Shaw, que fue un laico, marino, esposo, padre de familia y empresario argentino. Él era un hombre que el Señor le concedió la gracia de ser patrón de mucha gente en una empresa en la cual él trabajaba, y vivió ejemplarmente y con virtudes heroicas el ser patrón, porque él decía que ser patrón no es un privilegio, es una función. Entonces él no lo buscaba para vanagloriarse o para que lo sirvieran, sino para ver cómo más podía él servir a las personas. Y eso no se separó, su servicio, de su vida de matrimonio, de su vida de padre de familia. ¡Qué hermoso! También está Pier Giorgio Frassati, un joven italiano militante en varias ocasiones de seglares católicos y gran deportista, que se entregó alegremente y con toda su energía a las obras de caridad en favor de pobres y enfermos, hasta que, afectado por una parálisis fulminante, descansó en el Señor. Muy jovencito él también. Está el caso también de Carlo Acutis, que fue un estudiante italiano y un aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por la leucemia. Y aparte, esta exposición se está llevando por todo el mundo. Fíjense, la realizó hace un montón de años y sigue muy vigente esta exposición de milagros eucarísticos. Y Carlo Acutis es uno de los santos jóvenes, bueno, que aún sigue siendo beato, pero ahí va para allá, que ha causado tanta alegría, tanto fervor y tantos milagros. Yo tengo una experiencia bien bonita que luego les cuento con Carlo Acutis. Hay muchos santos laicos tan serviciales que son nuestro ejemplo de vida para poder, que no hay ningún obstáculo, ni siendo joven, ni siendo casado, ni siendo padre de familia. Voy a decirles dos más. San Giuseppe Moscati fue un médico, investigador científico y profesor universitario italiano, reconocido por su trabajo pionero en la bioquímica fisiológica y por su piedad. Toda su obra hermosísima la pueden encontrar en internet. Hay una película que dura casi 3 horas, maravillosa, de él, que también la pueden encontrar. Yo les recomiendo que compren el DVD. Yo compré el DVD y lo amo porque está en una excelente calidad. La puedes acomodar en el idioma y bueno, creo que está con subtítulos en español. También creo que está la versión en español, pero véanla. La vida de Giuseppe Moscati es maravillosa. Y aquí les va una laica beata mexicana, que es Conchita Cabrera de Armida. Conchita Cabrera de Armida fue una laica católica seglar mexicana, fundadora de las Obras de la Cruz, y aquí les van las 5 obras de la cruz, que ella tuvo muchos apostolados, y aquí vamos a leer cuáles son esos. El apostolado de la cruz, la cual impulsa a los que quieran santificar todos los actos de su vida. ¡Qué maravilla! 2. La Congregación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo principal propósito es la adoración al Santísimo Sacramento día y noche y expiar las injurias inferidas al corazón de Jesús, precisamente hoy, que es día del Sagrado Corazón de Jesús.
Qué maravilla, porque esta laica mexicana, siendo laica, fundó una congregación de monjitas y una de sacerdotes. ¿Qué les parece? 3. La alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Para laicos quienes se esfuerzan en cultivar en el mundo el espíritu de las religiosas de la cruz. 4. La fraternidad de Cristo sacerdote, que trata de reunir a los sacerdotes diocesanos que participan de las obras de la cruz. 5. Su quinta obra y la de mayor auge es la fundación de la Congregación Sacerdotal de los Misioneros del Espíritu Santo junto con el Padre Félix de Jesús Rougier Olanier, con su presencia en México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile, España e Italia. Y por último, Conchita escribió un diario espiritual que se le conoce como Cuenta de Conciencia de Concepción Cabrera de Armida, que es un legado teológico de 66 volúmenes manuscritos que escribió entre 1893 hasta 1936, el año de su muerte, el cual representa una obra tan amplia como la de Santo Tomás de Aquino. Esto por instrucciones de sus directores espirituales, ya que le ordenaron que escribiera todas las comunicaciones que recibiera de parte de Dios, porque Conchita Cabrera de Armida tenía revelaciones privadas. Una maravilla. Nos podemos dar cuenta de que estamos llamados a servir, que estamos llamados a ser santos, que no hay tiempo que desperdiciar. Otro apostolado que me estoy acordando ahorita es visitar los orfanatos y también servir en comedores comunitarios, darle de comer a los pobres. También hay muchos lugares donde le sirven de comer a los pobres, visitar a los ancianos en los asilos, visitar a los niños y bebecitos en los orfanatos que están solitos y que necesitan compañía, y donarles, porque a veces uno se llena de cosas que no necesita en su casa, como dicen aquí en México, se entilicha uno y no estamos compartiendo. No recuerdo de qué santo escuché que lo que no usas, que tienes en tu casa y no usas, se lo estás robando a los pobres. No hay cosas que nos sobran, no. Esas cosas las podemos regalar a los pobres. Todo aquello que no estemos utilizando, que esté de más, si yo estoy en una perfecta situación económica, si no me falta nada, ¿para qué lo vendo? Mejor se lo dono a alguien que lo necesita. Claro, si yo me veo necesitado, pues también le puedo ayudar a alguien dándoselo más baratito y yo me ayudo económicamente, pero siempre hay que buscar la manera de servir y ayudar al prójimo. Pues bueno, que Dios me los bendiga mucho. Ha sido un placer con ustedes compartir muchas maneras de hacer apostolados. Que Dios me los bendiga. Paz y bien.